Posteriormente, damos el derecho de palabra en el siguiente orden. En primer lugar, le vamos a dar el derecho de palabra a nuestro jurado externo, que es la profesora Claudia Sacristán, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Luego haré mi intervención, mi nombre es Laura Obando, y posteriormente hace la intervención su tutor, el profesor Alberto Hurtado. Bueno, damos inicio con el permiso de todos los presentes. Este acto va a ser grabado a los fines de legales consiguientes para efectos del Consejo de Estudio de Posgrado. Tiene usted a partir de este momento 45 minutos. Muy buenos días, apreciados miembros del Consejo Directivo del Doctorado en Ciencias Organizacionales del Grupo de Investigaciones, Legislación Organizacional y Gerencia de la Universidad de los Andes. Distinguidos miembros del jurado, profesora Claudia Sacristán de la Universidad Cooperativa de Colombia, profesora Laura Obando de la Universidad de los Andes, profesor Alberto José Hurtado Briceño, profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia y con quien tuve la oportunidad de trabajar para desarrollar esta tesis que hemos denominado FinTech en el Mercosur, una mirada desde la economía política internacional. La presentación del día de hoy está estructurada en 8 apartados para mostrar o reseñar cada uno de los capítulos que se desarrollaron dentro del trabajo de grado. Y sin más preámbulo, voy a hablarles un poco acerca de lo que ha sido el problema. Profesor, por favor. Siguiente. El Mercosur es nuestro objeto de estudio. Y el Mercosur puede ser estudiado desde 3 perspectivas teóricas. La teoría de integración nos dice que el Mercosur está en el tercer nivel de integración y que supone la creación de la unión aduanera y adicionalmente el tránsito libre de los factores de producción. Desde la perspectiva de las teorías organizacionales, el Mercosur es una organización de carácter gubernamental y es una organización de integración regional. Y desde la perspectiva del conjunto de teorías que componen la economía política internacional, el Mercosur es un proceso de integración que se genera como consecuencia de la inevitable globalización de la economía y que se establece a los fines de resguardar las estructuras de producción, comercio, finanzas, seguridad, conocimiento y tecnología internas de los países. Okay. Dentro de los principales hallazgos tenemos que los autores reseñan, dentro de las principales problemáticas internas del Mercosur, que fue constituido con propósitos económicos muy ambiciosos. Adicionalmente, los países que lo componen no han logrado acuerdos en cuanto al manejo de políticas macroeconómicas y de igual manera no han logrado acuerdos económicos con países de la extrazona. Existe un elemento externo, por favor, que participa dentro de la organización o en el contexto externo de la organización, que son las FinTech. Las FinTech son las tecnologías aplicadas a las finanzas y que conforman un nuevo sector de la economía que llegó a transformar la manera como se realizan las transacciones financieras. Este elemento externo afecta a nuestra organización, objeto de estudio, bajo 2 supuestos. Podemos decir que representa una gran oportunidad para las sociedades del Mercosur, porque las FinTech son herramientas de inclusión financiera. En este caso, generarían una democratización de las finanzas para las sociedades que habitan cada uno de los países que componen el mercado. Y desde el punto de vista de los riesgos, porque estas empresas, por ser creadas en la web, representan importantes riesgos para las personas, porque podemos depositar nuestros capitales en una de estas empresas, y si estas empresas desaparecen de la web, no tenemos ningún lugar donde recurrir para recuperar nuestro dinero, en caso de que esas empresas sean de un lugar, de un país extranjero al mercado, pues eso nos va a generar unos costos de interdependencia y nos va a generar un incremento de la interdependencia.
De tal manera que estos dos supuestos son los que nos dan como el permiso para comenzar nuestra investigación, ¿no? En función de los cuales se realiza la investigación. Pero existe un artículo en este proceso exploratorio que se realizó, que era del Fondo Monetario Internacional y que establecía que para que el sector fintech se desarrollara dentro de un conjunto de países, debía existir un desarrollo de la infraestructura de esos países, debía haber una implementación de tecnologías, debía existir una alfabetización digital y financiera, debían haber unos aspectos legales y unos aspectos del mercado que fuesen propicios y que permitieran el desarrollo del sector fintech. ¿Y qué sucede cuando todos estos aspectos se conjugan? Pues las empresas extranjeras, las empresas europeas, las empresas norteamericanas, las empresas asiáticas, pueden ver una oportunidad de participación dentro de ese mercado y pueden generar incrementos en los costos de interdependencia. De tal manera que el primer elemento que vamos a estudiar, de tal manera que partiendo de esto desarrollamos los siguientes objetivos. El objetivo general de nuestra investigación, analizar las implicaciones de las fintechs en el régimen financiero internacional del Mercosur como organización regional latinoamericana desde la economía política internacional. Para alcanzar este objetivo, vamos a explicar desde la perspectiva de la economía política internacional los elementos que conforman los regímenes internacionales de una organización de integración y los factores que implican costos de interdependencia en las relaciones internacionales de los países. Describir los elementos que constituyen el origen, la evolución y las características de las fintechs, tomando el sistema monetario internacional como punto de partida de las transacciones comerciales del mundo. Describir la evolución del régimen financiero internacional del Mercosur como organización regional latinoamericana, explicar desde la economía política internacional los elementos, analizar si las condiciones actuales de los países que conforman el Mercosur en ámbitos como infraestructura, acceso a tecnología, alfabetización digital y financiera, marco regulatorio y entorno de mercado, permiten el desarrollo del sector fintech. Analizar el desarrollo durante los últimos 2 años del sector fintech en los países que conforman el Mercosur, así como los elementos de este desarrollo que implican costos de interdependencia para estos países. Analizar las propuestas de cambio de régimen financiero internacional que para adecuarse al uso de las fintech deben seguir los países del Mercosur y las implicaciones de este cambio en la transformación de la organización internacional. Una vez tenemos los objetivos de la investigación, pues procedemos al desarrollo de la metodología. Tenemos en este caso 2 elementos: la existencia de elementos que garanticen un entorno apto para el desarrollo del sector fintech y la presencia de empresas extranjeras que incrementan los costos de interdependencia para desarrollar una propuesta de cambio de régimen financiero internacional del Mercosur a partir del desarrollo del sector fintech. Desarrollamos entonces un conjunto de variables para explicar esta situación dentro del Mercosur. La infraestructura y acceso a las tecnologías las definimos como las inversiones gubernamentales y privadas en los principales servicios públicos que permiten el desarrollo del sector. Las dimensiones y los indicadores los veremos más adelante. La alfabetización digital y financiera como las habilidades para acceder, gestionar y entender información de forma segura en el área digital y financiera. Siguiente, por favor. El marco regulatorio, las disposiciones legales que permitan el crecimiento del sector fintech y el entorno de mercado, disposiciones que permitan el crecimiento de las empresas. Y seguidamente, para verificar el desarrollo del sector dentro del Mercosur, vamos a analizar como variable el desarrollo del sector fintech, se refiere al proceso de cambio y crecimiento que ha experimentado el sector en la región, y elementos que implican costos de interdependencia se refiere a la cantidad de empresas que, siendo constituidas en otro país, operan dentro del Mercosur. Siguiente, por favor. El método de investigación que utilizamos fue el estudio de caso. Y lo utilizamos porque el fenómeno se estudia en su estado natural, las fuentes a través de las cuales puede obtenerse los datos son variadas, en este caso cuantitativas y cualitativas. Solo se analiza una o unas pocas entidades, estas pueden ser personas, grupos u organizaciones. La complejidad de una organización se estudia intensivamente y las investigaciones que se realizan mediante estudios de caso
son útiles para explicar el por qué y el cómo, ya que se refieren a relaciones operativas que se establecerán a lo largo del tiempo, más que en la frecuencia de las incidencias que éstas generan. Las fases de investigación. La investigación fue realizada en 3 fases. En la primera fase se desarrollaron las preguntas de investigación. En la segunda fase se realizó la recogida de datos a través de la revisión documental. Y en la tercera fase, el análisis de la información obtenida principalmente de datos del Banco Mundial. Voy a hablarles ahora un poco acerca del Mercosur, su cronología en cuanto a su creación y su régimen financiero actual. El Tratado de Europreto en el año 1994 establece que el Mercosur se constituye por 8 instituciones, 3 de carácter decisorio y 5 de carácter complementario. Mediante el Acuerdo de Ushuaia en el año 1998, se establecen los regímenes democráticos como sistemas de gobierno indispensables para que algún país forme parte del organismo de integración o para que realice transacciones comerciales con estos. En el protocolo de la Asunción, en el año 2005, se acuerdan sanciones que tuvieran lugar en caso de que alguno de los países incurriera en violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con base en este protocolo de la Asunción, se suspende Venezuela en el año 2017 y es por esta razón que no se habla de este país, de nuestro país, dentro de la investigación. Características del Mercosur como organización internacional. En cuanto a su origen y constitución, se creó como tercer nivel de integración por un acuerdo entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyos fines y objetivos eran aprovechar los recursos naturales y su posibilidad de una libre interconexión para generar intercambio económico. En cuanto a la división del poder dentro de la organización, como les dije anteriormente, existen 8 instituciones establecidas, pero adicionalmente, en el transcurso de los años se han ido creando grupos y subgrupos de trabajo, comisiones, por lo tanto, se puede decir que el Mercosur es una organización con una estructura muy compleja. En cuanto al orden normativo, cada grupo y subgrupo de trabajo cuenta con regímenes internacionales que guían las relaciones entre los países dentro de un área determinada. En cuanto a los límites, por el momento la organización establece las regulaciones para el comercio exterior y el libre tránsito de los factores de producción. En cuanto a su personería jurídica, desde su inicio, la organización fue creada a través de un tratado internacional. En cuanto a la forma de realizar las transacciones financieras, que es lo que nos interesa para nuestra investigación, se realiza a través de un sistema de pagos en moneda local. Y en cuanto a los cumplimientos de los fines para los cuales fue creado, hay múltiples debilidades en los acuerdos porque no se avanza en beneficios sociales tangibles, o por lo menos esa es la percepción de muchos investigadores. Régimen financiero del Mercosur. El régimen financiero del Mercosur está a cargo del subgrupo de trabajo número 4. Este subgrupo de trabajo está dividido en 4 comisiones. La comisión del sistema bancario, la de preservación del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la del mercado de valores y la comisión de seguros. El régimen financiero está compuesto por el sistema de pagos en moneda local. Este sistema de pagos funciona como una cámara de compensación en la actualidad. Tenemos 2 bancos centrales, para el ejemplo, el Banco Central del país A y el Banco Central del país B. Los importadores del país A pagan al Banco Central todas las compras que hayan realizado al país B. Y el banco paga a los exportadores todas las ventas que estos hayan realizado al país B. Lo mismo sucede, Lo mismo sucede en el Banco Central del país B. Luego, en el país A, si las entradas son mayores que las salidas, hay más importaciones en el país A. Por tanto, el excedente se transfiere al país B. Pero, si las entradas son menores que las salidas, hay más exportaciones y se debe recibir el excedente del banco del país A, del país B, perdón. Lo importante o el problema que presenta este régimen actualmente es que las transferencias de esas diferencias se realizan cada 4 meses. Y eso, debido a la inflación en algunos de los países, pues generan dificultades, sobre todo para los exportadores e importadores. Por favor. Voy a hablarles un poco acerca del conglomerado de teorías utilizado para
el desarrollo de la investigación, la economía política internacional. La economía política internacional es una rama del saber que habla de las relaciones o estudia, todas sus teorías estudian cómo se llevan a cabo las relaciones económicas y políticas dentro de cada uno de los países. Existen muchos autores encargados de estudiar esta rama del conocimiento o que la han ido conformando. Las principales teorías de la economía política internacional se fundamentan en los principales paradigmas económicos: el mercantilismo, el liberalismo y el marxismo. Para el mercantilismo, o las teorías que se desarrollan bajo este paradigma, consideran que el mercado debe subordinarse a la búsqueda de los intereses del Estado y que los factores políticos determinan las relaciones económicas. Las teorías del liberalismo hablan que la política y la economía deben funcionar separadamente, es decir, el mercado debe estar libre de interferencia política. Y para aquellos teóricos que consideran como su paradigma el marxismo, la economía impulsa la política. Al existir una desigualdad en la distribución de la riqueza, se genera un conflicto político y de allí surge la clase social. De allí que al estudiar los regímenes internacionales de los países en función de estos paradigmas, podemos decir que, según el liberalismo, los regímenes son principios, normas, directrices y procesos de toma de decisiones políticas en las que convergen las expectativas en un área dada de las relaciones internacionales. Para el realismo, el comportamiento de los estados está determinado por el egoísmo y ansia de poder. Los estados siempre buscan el interés nacional, defendiendo su autonomía y tratando de sobrevivir desde el sistema internacional. Para el idealismo, los promotores de las relaciones internacionales son incapaces de asimilar la realidad política del sistema internacional debido a que sus planteamientos muestran cómo debería ser el mundo y las relaciones entre los estados y no cómo verdaderamente se comportan en determinadas situaciones. Y para el marxismo, quienes desarrollan las teorías plantean que a escala internacional existen relaciones asimétricas entre el centro y la periferia, cuya evolución deriva de las necesidades del orden capitalista mundial y por tanto de las clases dominantes. Luego de revisar todo este conjunto de teorías que forman parte de la economía política internacional y de ver los principales paradigmas o las principales perspectivas teóricas de estos paradigmas, me incliné por la teoría de la interdependencia compleja planteada por Kevan y Nye en el año 1998. Esta teoría surge como un equilibrio entre los modernistas y los tradicionalistas. Para los modernistas, con la globalización, los estados están desapareciendo y el mundo se está convirtiendo en una aldea global. Mientras que los tradicionalistas consideran que las relaciones de poder entre los estados deben mantenerse, así sea, bajo el uso de la guerra. La teoría de interdependencia compleja parte del principio de que existe una dependencia recíproca en las relaciones de los países. Cuando unos entregan un elemento, los otros lo reciben, pero a su vez pues también generan o entregan otro elemento dentro de esa relación comercial. De tal manera que esa dependencia recíproca genera costos asociados y la reducción de la autonomía de los países en aquellos casos donde un país tenga superioridad o tenga una ventaja competitiva para ofrecer un determinado producto o servicio, como sucedía en los años 70, cuando surge el petróleo como fuente de energía. Los regímenes internacionales son un conjunto de acuerdos gubernamentales que afectan la interdependencia de los países. Constituyen el entramado político dentro del cual ocurren los procesos económicos internacionales. ¿Cómo y por qué cambian los regímenes? Cuando un país se enfrenta ante situaciones como la de las fintech aplicadas a las tecnologías, donde este tipo de empresas van a participar dentro de sus mercados internos, se generan relaciones de interdependencia y en este momento es necesario cambiar el régimen internacional que tienen esos países para relacionarse con el resto del mundo. Supuestos de interdependencia compleja. Existe una proporción entre el costo y el beneficio de las relaciones entre los países en el marco de las relaciones internacionales.
en el marco de las organizaciones, perdón. Los niveles de seguridad son alcanzados a partir de la cooperación militar internacional. No hay guerras, siempre hay cooperación. Existen costos y beneficios de la competencia, tanto económica como ecológica, incluso en los casos donde la cooperación mediante organizaciones internacionales prometa amplios beneficios. Siempre van a existir los costos y los beneficios. Hay un impacto de las asimetrías entre los países que participan en las organizaciones internacionales. ¿Cuáles son las características de la interdependencia compleja? Es resultado de sociedades interconectadas por múltiples canales. La agenda de relaciones interestatales consiste en múltiples temas que no tienen una jerarquía clara o sólida. No se sabe cuál es más importante que otro. La fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros gobiernos de una región cuando predomina la interdependencia compleja. Existen 4 elementos en función de los cuales se puede cambiar un régimen internacional. Nosotros tomamos en consideración el cambio de régimen basado en el proceso económico. El cambio tecnológico generará un incremento de la interdependencia y determinará la obsolescencia de los regímenes internacionales existentes. El gobierno será altamente responsable de las demandas frente a las demandas políticas que reclaman una elevación del nivel de vida y los grandes beneficios económicos conjuntos proporcionados por los movimientos internacionales de capital, bienes y en algunos casos trabajo, otorgarán a los gobiernos fuertes incentivos para modificar o reconstruir sus regímenes internacionales y así restaurar su eficacia. Hablemos ahora de la evolución del sistema financiero partiendo de las tecnologías. Existen 4 innovaciones tecnológicas que han transformado las formas de realizar transacciones financieras en el mundo. Estas innovaciones son la inteligencia artificial y los macrodatos, el acceso a la Internet y las plataformas web, el sistema de registro distribuido y la criptografía y los contratos inteligentes. Todas estas innovaciones han permitido la simulación del comportamiento de los mercados financieros. Han permitido que desde la facilidad del acceso a un teléfono celular podamos entrar o ingresar a una cuenta bancaria. Han permitido que podamos realizar trading, por ejemplo, desde la comodidad de nuestra casa sin tener que ir a los mercados financieros en vivo. Y esto ha generado o ha permitido el desarrollo de las fintech. Las principales características de este nuevo sector de la economía es que son productos financieros innovadores y disruptivos que permiten la creación de empresas especializadas, cuyas estructuras de costo fijo son inferiores a las estructuras de costo fijo de las empresas tradicionales. Buscan una mayor inclusión financiera y tienen una posibilidad global de acceso a cualquier producto o servicio. En conclusión, son aplicaciones tecnológicas que simplifican los procesos de intermediación financiera, cuyas empresas constituyen un nuevo sector de la economía y funcionan como elemento complementario al sistema financiero tradicional. Existen 4 tipos de empresas fintech. Las startup fintech, que son empresas que se han formado para brindar un producto o servicio fintech. Las super app son redes sociales como WhatsApp, Instagram o WeChat en China, que permiten manejar catálogos y que se han dado cuenta del mercado que pueden abarcar y han desarrollado sus propios procesadores de pago. Las Big Tech son grandes corporaciones como Amazon, Google, Facebook, que también se han dado cuenta de la posibilidad que tienen en sus manos por el gran manejo del mercado y han generado sus procesadores de pago, y la banca tradicional que no le ha quedado de otra que asumir las tecnologías y transformar los modelos de negocio. Y adicionalmente existen 12 verticales de fintech. Tenemos préstamos, pagos y transferencias, apoyo administrativo a pequeñas empresas, finanzas personales, financiamiento de capital, asesoramiento de inversión, inversión institucional, banca digital, infraestructura, seguridad, crowdfunding y monedas digitales. Todos estos son los productos o servicios que se pueden brindar a través de las empresas fintech. A partir de este momento voy a comenzar a mostrarles los resultados que se han obtenido dentro de la investigación. En primer lugar, la factibilidad del desarrollo del sector fintech dentro de los países del Mercosur, y como les dije anteriormente, pues el primer elemento que iba a estudiar es el entorno de mercado, el análisis del entorno, perdón.
Y dentro de este análisis del entorno tenemos la infraestructura y acceso a las tecnologías, que lo vamos a estudiar a través de 4 variables: acondicionamiento de sistemas eléctricos, disposición de banda ancha, proporción de personas que usan Internet y acceso a suscripciones móviles. En cuanto al acondicionamiento de sistemas eléctricos, de acuerdo a la investigación realizada, se observó que, conforme a datos del Banco Mundial para el año 2018, en toda la población, tanto rural como urbana, de los países que conforman el Mercosur, tenían sistemas eléctricos adaptados. Por lo tanto, en cuanto a la infraestructura eléctrica, se puede decir que el sector fintech puede desarrollarse. En cuanto a las suscripciones a banda ancha, para el año 2019, tenemos la distribución de la siguiente manera: Paraguay un 5% de suscripciones, Argentina 20%, Uruguay 29% y Brasil 16%. Si bien es cierto que las suscripciones a banda ancha son muy pequeñas, si lo observamos como en el caso de Paraguay, también podemos decir que en un hogar, por ejemplo, 44 millones de personas no van a hacer suscripciones a banda ancha, porque generalmente esas suscripciones se hacen por familia. Entonces, eso lo podemos observar, el crecimiento en cuanto a la proporción de personas que utilizan Internet para el año 2019, también es este dato. En el mundo, la proporción de personas que utilizan Internet para este año es de 49%, y para los demás países que conforman Mercosur, todos se encuentran por encima del promedio: 74,30 Argentina, 70,43 Brasil, 76,95 Uruguay y 68,52% Paraguay. En cuanto a las suscripciones a telefonía celular móvil por cada 100 personas, podemos decir que en el mundo el promedio era de 109,4 suscripciones por cada 100 personas, y en los países que conforman el Mercosur tenemos Argentina 125,84%, Uruguay 125,84 por cada 100 personas, 138,08 por cada 100 personas, 110,18 por cada 100 personas, y Brasil es el único que tiene un poco por debajo del promedio. En cuanto a la alfabetización digital y financiera, estudiamos 4 variables: el uso del teléfono móvil o Internet para verificar el saldo de una cuenta al año, el uso del teléfono móvil o Internet para acceder a una cuenta, el uso de tarjetas de crédito mayores de 15 años y el uso de dinero móvil en los últimos meses del 2017, porque fueron los datos más recientes que se encontraban en el Banco Mundial al respecto. En cuanto al uso del teléfono móvil o Internet para verificar un saldo de una cuenta, para el año 2016, cuando estas herramientas apenas se estaban creando, en Argentina la proporción era de 16,20%, en Brasil 17,90%, Uruguay 18,90% y quizá el que tenía un porcentaje más bajo, Paraguay, con 4,70%. En cuanto al uso del teléfono móvil para acceder a una cuenta, tenemos que Argentina tiene 15,70%, Brasil 19,20%, Uruguay 21,70% y Paraguay 33,10%. En cuanto al uso de tarjetas de crédito, que nos demuestra el conocimiento de las personas para utilizar un producto financiero, tenemos que en Brasil para el año 2017 utilizaban un 23% de la población mayor de 15 años utilizaba tarjetas de crédito. En Uruguay el 37% de la población y en Argentina el 21% de la población. Paraguay no mostraba datos al respecto. Seguimos con la alfabetización digital y financiera, uso de dinero móvil en los últimos meses del 2017. El dinero móvil es un instrumento de reciente creación. Para 2016 apenas estaba dando sus primeros pasos y haciéndose conocer en estos países sudamericanos. Sin embargo, podemos ver que existía un 3,5% en Argentina, 7% en Brasil y 33,5% en Paraguay. Continuamos con el entorno y esta vez voy a hablar del entorno del mercado. Se consideraron 3 elementos fundamentales: el primero la inflación, la calidad del empleo y un parámetro que no se había considerado pero que era importante incluirlo, la pandemia COVID-19. En cuanto a la inflación, tenemos una variación porcentual del IPC para el año 2019, el país cuya variación porcentual del IPC era más alto era Argentina con un 56,8%.
Brasil con un 4,7%, Uruguay 7,7% y Paraguay 3,8%. Dentro de lo que cabe son economías que se pueden llamar estables, a excepción de Argentina, por supuesto. En cuanto a la calidad del empleo, este dato se obtuvo de América Latina. Se pudo observar que para el año 2020 existía una mínima expansión del empleo formal del 1% y en contraposición a un incremento del empleo informal de 3%. Este incremento del empleo informal del 3% genera una oportunidad para el desarrollo fintech, porque pues todos estos nuevos emprendimientos necesitan quien les dé un financiamiento para poder resurgir y además utilizar este tipo de plataformas para gestionar sus procesadores de pago. Seguimos con el entorno del mercado y vemos a la pandemia COVID-19 como un elemento que a todos nos ha afectado y que ha transformado la manera como estábamos acostumbrados a realizar todas nuestras actividades. Desde la educación hasta las transacciones económicas han sido transformadas y durante el año 2020 se observó, debido a este problema de salud pública, un crecimiento del comercio electrónico, un desarrollo de actividades empresariales educativas a través de plataformas web, pagos de ayudas económicas gubernamentales a través de plataformas fintech, en el caso de Argentina y Chile, y un incremento de transacciones electrónicas para disminuir el riesgo asociado al contagio por uso de los billetes. En cuanto al marco regulatorio, tenemos que son todas aquellas leyes que se han generado en cada uno de los países que conforman el Mercosur y que permiten el desarrollo del sector fintech. En países como Argentina, Brasil y Uruguay ya se han dado los primeros pasos para las creaciones de estos desarrollos legales. En Brasil, hasta el año 2020 se había dado la oportunidad a WhatsApp de que utilizara su plataforma de pagos dentro del Brasil. Sin embargo, el gobierno, al estudiar o darse cuenta de las implicaciones que esto podría traer para su economía, rechazó la propuesta y la dejó de lado para continuar estudiándola. Como ustedes pueden ver, el entorno de mercado es apto para que se desarrolle el sector y eso lo vamos a ver a continuación con datos correspondientes. Situación actual del sector en los países que conforman el Mercosur. Vamos a ver cuáles son las cantidades de fintech operando en cada país, la inversión de capital en América Latina focalizada en fintech y la cantidad de inversionistas y fondos de capital con interés fintech por país. En cuanto a la cantidad de empresas en funcionamiento, tenemos que para el año 2020 en Brasil existían 500 empresas, en Argentina 268, Paraguay 36 y Uruguay 63. En cuanto a la inversión de capital de riesgo en América Latina focalizada en fintech, podemos observar que durante el año 2019 se realizaron inversiones en todas estas aplicaciones de las tecnologías a los diferentes sectores de la economía. Teníamos aplicaciones a la educación, a los alimentos, a la salud, al entretenimiento, al transporte, al comercio electrónico, y las fintechs son las que abarcan las mayores inversiones con un 45% de inversiones de capital de riesgo. En cuanto a la cantidad de transacciones realizadas por sector, las fintechs obtuvieron 127 transacciones en comparación con el e-commerce que abarcó o acaparó 49 transacciones solamente de inversionistas de capital. En el año 2020, en capital de riesgo invertido en Brasil, se realizaron 282 acuerdos que involucraban 2.385 millones de dólares destinados al sector fintech. Y en Argentina, 26 acuerdos con 222.000 millones de dólares destinados a este sector. Y finalmente, pues vamos a observar cuáles son los elementos que implican interdependencia. Entonces, podemos ver cuáles son las empresas, el porcentaje de empresas extranjeras que participan en el mercado latinoamericano y la cantidad de empresas operando en la región que provienen de países diferentes al Mercosur. Tenemos entonces que dentro del mercado latinoamericano hay
46 empresas fintech norteamericanas, 65 empresas fintech europeas y 4 fintech asiáticas. Y cuando vemos la participación de las empresas en el mercado suramericano, no encontramos datos con relación a Uruguay y Paraguay de empresas extranjeras, pero en Brasil el 46% de las 500 empresas que se encuentran en funcionamiento son empresas extranjeras. Y en Argentina, el 27% de las empresas fintech que se encuentran en funcionamiento son empresas extranjeras, lo cual significa que efectivamente estas empresas pueden generar costos de interdependencia para estos países que conforman el Mercosur y que requieren pues una transformación del régimen financiero internacional del Mercosur para poder adecuarse a esta situación. En este sentido, la propuesta que se realizó es la de realizar un nivel fintech como un nuevo nivel de integración. Hasta este momento, el siguiente nivel de integración que se puede generar es la unificación monetaria. Esta unificación monetaria requiere que los países tengan acuerdos macroeconómicos para garantizar la estabilidad y garantizar el uso de una sola moneda. Este proceso es sumamente complejo y por esta razón, pues los países no lo han adoptado, no lo han podido concretar. A través de la fintech se puede lograr una organización que brinde mayores beneficios a los ciudadanos y que adicionalmente disminuya los costos de interdependencia sin el uso de estas políticas, porque cada país trabajaría a lo interno con su propio sistema financiero. Este nivel fintech generaría libertad en el uso de recursos financieros por parte de factores productivos en cualquiera de los países del acuerdo, igualdad de oportunidades para los migrantes a la hora de acceder a opciones de financiamiento para que puedan desarrollarse de acuerdo a sus capacidades, sistemas de pago que faciliten las transacciones económicas y financieras de las empresas, que permitan obtener los beneficios de su trabajo en periodos de tiempo mínimos, disminuir los costos transaccionales de comercio entre empresas de diferentes países, negociaciones de cualquier país con el Mercosur, con el resto del mundo más simples y expeditas, porque son transacciones persona a persona, y mayor credibilidad y competitividad de la organización a nivel mundial. Para realizar esta transformación del régimen financiero internacional del Mercosur, se propone entonces que se genere un sistema de pagos en Mercosur, mediante el cual el usuario del país A se registra en una plataforma web y verifica su identidad, verifica la cantidad de moneda del Mercosur que requiere para pagar la deuda a la tasa del país B, adquiere la moneda digital en la plataforma de pagos a la tasa de su país, utilizando su cuenta bancaria personal. La plataforma de pagos solicita la cantidad de monedas del ente creado dentro del subgrupo de trabajo 4, solicita el número de identificación del usuario, quien debe transferir las monedas, realiza el pago correspondiente al país B, el usuario del país B recibe la moneda del Mercosur y puede dejarla para retenerla, porque le sirve para cualquier otro intercambio, o transformarla en moneda de su país. Adicionalmente, se plantea la creación de la moneda digital del Mercosur, que requiere la adecuación del grupo de trabajo 4 para coordinar la cantidad de monedas digitales a emitir y los desarrollos tecnológicos a utilizar. El almacenamiento y transferencia de dicha moneda se realizará utilizando como elemento la red de registro distribuido, y luego de ponerla en circulación, los mismos usuarios se encargarán de intercambiarla. El sistema crediticio del Mercosur requiere el desarrollo del pasaporte de Mercosur apoyado en Big Data y del desarrollo del perfil crediticio del Mercosur. Pautas para el desarrollo de la propuesta. En primer lugar, la creación del sistema de identificación único, luego desarrollar la interfaz de pagos unificados, desarrollar la moneda digital y la creación del sistema crediticio. Implicaciones en cuanto a la inclusión financiera. Todos los países deben ponerse de acuerdo en cuáles son las pautas que van a desarrollar para poder incluir a las personas de sus sociedades a través de hojas de ruta y planes de acción. Deben modernizar los sistemas de pago al por menor y pagos al gobierno y diseñar estrategias que permitan el uso de pagos electrónicos. Deben fortalecer la competencia y ampliar puntos de acceso mediante reformas normativas
que incrementen el acceso y garanticen la oportunidad de instituciones bancarias y no bancarias, aprovechar la tecnología para promover la inclusión financiera y diversificar los servicios financieros para las personas jurídicas. En cuanto a la migración, esta propuesta aportará una mejor gestión de la movilidad por motivos laborales y servirá de complemento en el avance de la Agenda Social de Integración Regional, en donde pues ya han realizado estudios que hablan de la necesidad de crear un documento más actualizado para que la gente pueda trasladarse y equiparar como las certificaciones o las calificaciones profesionales de las personas para que puedan acceder a trabajo formal dentro de los países del mercado. En cuanto a la seguridad, como les dije al inicio, este tipo de plataformas pues generan muchísimos riesgos para los usuarios, de tal manera que se debe considerar reformas legales que permitan un uso adecuado de las plataformas, que las personas conozcan realmente cuáles son los productos a los cuales tienen acceso, que limiten los riesgos de aquellas empresas que puedan caer en quiebra y puedan salir del sistema del Mercosur llevándose el dinero de las personas, de tal manera que el trabajo en cuanto el legal es bastante amplio para el momento que se decida desarrollar. Finalmente, pues voy a darles las conclusiones. En cuanto al primer objetivo, podemos decir que los regímenes internacionales proporcionan las reglas mediante las cuales se ejecutan los procesos económicos internacionales y que aquellos países con mayores desarrollos tecnológicos intervienen en el área financiera a través de empresas digitales que logran posiciones de liderazgo dentro de los países en desarrollo y que generan altos costos de interdependencia, razón por la cual se deben transformar los regímenes financieros. En cuanto al objetivo número 2, pudimos observar que existen avances tecnológicos que generan el desarrollo de empresas fintech y el desarrollo de verticales fintech. En cuanto al objetivo número 3, describir el régimen financiero, pudimos observar la creación del grupo de trabajo 4 dentro del Mercosur y la generación del sistema de pagos de moneda local como su nivel, régimen financiero actual, el cual se debe transformar a través del sistema fintech en un nuevo régimen financiero. En cuanto a analizar si se cumplen las condiciones para el desarrollo del sector, pues pudimos observar que existe un entorno propicio para el desarrollo de empresas fintech y que ese entorno es el que hace que vengan empresas extranjeras para participar dentro del mercado. En cuanto a analizar el comportamiento del sector, podemos ver un crecimiento sostenido de inversión de recursos en el sector, desarrollo del sector por parte privada en todos los países del mercado y participación de empresas extranjeras en el sector. En cuanto a la propuesta, se realiza un procesador de pagos unificados, una moneda digital del Mercosur y un sistema crediticio del Mercosur como una estrategia de cambio del régimen financiero internacional del Mercosur para disminuir las implicaciones o los costos de interdependencia. ¿Cómo se transforma entonces la organización internacional? Podemos hablar del desarrollo de un nuevo nivel de integración que se da por la transformación del régimen financiero. Esta transformación del régimen financiero, genera una mayor participación de los ciudadanos y unos menores costos de interdependencia. Como nuevas líneas de investigación, entonces, podemos decir que quedan abiertas algunas interrogantes en cuanto a aspectos legales relacionados con el desarrollo de la propuesta presentada en la investigación, en cuanto a la estructura de las instituciones que van de la mano con el desarrollo de la propuesta, en cuanto a determinar el tipo de liderazgo que se requiere para poner en marcha este tipo de transformaciones organizacionales, en cuanto a los efectos negativos o consecuencias negativas que desde el punto de vista laboral implican el desarrollo del sector fintech en el Mercosur y en cuanto al diseño de la ejecución de la propuesta desde la perspectiva
tecnológica y, por supuesto, pues desde la perspectiva económica. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Joana, por cumplir con el tiempo, 44 minutos exactos, así que muy bien. Quiero en primer lugar felicitarte por el trabajo que hoy nos presentas. Muy buen trabajo, muy buena exposición. De igual forma, felicito en este momento también a tu tutor, al profesor Alberto Hurtado. Y bueno, pasemos ahora a nuestra fase de comentarios por parte de cada uno de los jurados. Le voy a dar la palabra, en primer lugar, a la profesora Claudia Sacristán, quien es nuestro jurado externo e invitada a la evaluación del trabajo de Joana. Muchas gracias, profesora Raquel. Pues, me disculpo porque tengo bajita la internet y ya me ha aparecido en varios momentos un letrerito que me dice que no me está funcionando varios elementos porque hay baja internet. Entonces, para no cortar, no voy a abrir la cámara, ¿vale? Bueno, paso a comentar a nivel general. Joana, inicialmente me uno a las felicitaciones que te acaban de dar. Considero que efectivamente has hecho un excelente trabajo escrito y una presentación oral también impecable en el tiempo y en forma también. Respecto al documento, en general puedo decir que el tema abordado de la tesis es realmente especialmente relevante y pertinente en la medida en que este análisis de las implicaciones del fintech en el régimen financiero internacional, especialmente en el Mercosur, va a contribuir a entender la importancia tanto de los procesos de integración, específicamente en este caso el Mercosur, como las oportunidades de democratización e inclusión financiera a los individuos en general, a las pequeñas y medianas empresas. Esto va a contribuir en la corrección de los efectos económicos y sociales negativos generados por la globalización económica en la medida en que ha primado la existencia de oligopolios financieros a nivel regional. Entonces, es realmente relevante el trabajo que ha realizado porque aporta en esta medida. Respecto a los objetivos, encuentro que están bien especificados y concretados, lo cual favorece el seguimiento de los argumentos presentados a través de todo el documento como de la presentación que acabas de realizar. Respecto al interés de los resultados obtenidos, pues considero que los resultados que nos acabas de presentar precisamente son de interés para la comunidad científica, para los gobiernos, para los países partes y asociados del Mercosur, para el sector empresarial y para la sociedad en general, en la medida en que la incorporación precisamente ese análisis que hiciste de la eficiencia y eficacia de incorporar los avances tecnológicos al sistema financiero a través de este nuevo régimen financiero que incluye la fintech, pues va a permitir la reducción de riesgos, de costos de transacción, va a facilitar las transacciones y ampliar el mercado, que es uno de los elementos que nos importa, que nos interesa, digamos, a los economistas. Entonces, y a nivel de, digamos, del trabajo, encuentro pues que la tesis reúne las condiciones formales exigidas en la comunidad académica en general, por lo cual quiero felicitarte, creo que es un gran trabajo y que además permite a futuro, da línea, ¿cierto?, para futuras investigaciones. Esa era una de mis preguntas precisamente y encuentro que la contestaste al final. Entonces, desde mi perspectiva no tendría otro elemento más que decirte, sino felicitaciones y a seguir avanzando también en la investigación. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora Claudia. Bueno, me corresponde en esta oportunidad, entonces, pues hacer mis comentarios. Como te decía al inicio, quiero en primer lugar, por supuesto, ratificar lo contenta y lo orgullosa que estoy del trabajo que has realizado, Joana, porque efectivamente lograste materializar la idea que tenías desde un principio. Y eso es fundamental en cada uno de nuestros estudiantes, que puedan tener una coherencia y de una u otra manera, una
sistematización en la elaboración de su trabajo. Y eso efectivamente se nota no solamente en tu trabajo escrito, sino que también se evidencia en tu presentación oral. Desde el punto de vista metodológico, es un trabajo que nos presenta con una coherencia y una sistematización que efectivamente dan cuenta de los resultados que logras mostrar. Y eso es producto de esa sistematización en el método que utilizaste y en la manera como recabaste la información. Por eso creo que es un trabajo que de verdad nos muestra unos resultados valiosos, como lo decía la profesora Claudia, para la comunidad científica. De igual forma, es un trabajo que a mi modo de ver representa un gran aporte para el conocimiento no solamente de la comunidad científica, sino para nuestra universidad, para la Universidad de los Andes. Sé que eres profesora del área de finanzas, por lo tanto, lograste desarrollar y estudiar ese objeto de estudio que es el Mercosur y además esa nueva tendencia del sistema financiero actual. Por lo tanto, estamos en un proceso entonces de actualización y de generar aportes de verdad con un impacto real en nuestro país. Si bien es cierto que en tu análisis no consideras a Venezuela, ¿verdad? Porque no forma parte, pues desde el 2017, es un estudio que nos permite, yo abriría otra línea de investigación, y yo tendría ahí como una nueva línea de investigación, estudiar la factibilidad o esos elementos necesarios para que Venezuela en algún momento, pues también se logre materializar. Y por ahí creo que va un poco mi pregunta, ¿no? Digamos que bajo la experiencia de haber realizado el trabajo y haber hecho un estudio profundo del Mercosur y de las fintechs, ¿cuál es el camino de Venezuela para materializar o la incorporación de esta nueva modalidad del sistema financiero? Y creo que la pregunta te la hago en función de la reciente publicación del Ejecutivo Nacional, que a partir del 1 de octubre vamos a tener el uso del bolívar digital. Y además te señalo que las políticas públicas nacionales están dirigidas a fortalecer el comercio electrónico y también han creado una plataforma en gobierno electrónico, comercio electrónico, infogobierno, que no sé hasta qué punto eso sería el resultado de un trabajo de ese tipo, hasta qué punto estamos preparados en esa infraestructura. Bueno, eso te lo dejo como una pregunta para que luego nos comentes. Quiero resaltar también la revisión teórica que te permitió generar en el trabajo capítulos interesantes, como ese estudio que estás haciendo desde la mirada de la economía política internacional, pero que además te permitió elaborar unos capítulos bien interesantes en el trabajo relacionados justamente con la economía política internacional y con esa base que le da pues al desarrollo del sistema financiero en momentos actuales de globalización. Por supuesto que, como te decía, me gustaría más adelante ver un trabajo que estuviese relacionado con nuestro sistema financiero nacional. Creo que tienes todos los elementos para desarrollarlo, ¿no? De verdad que debo felicitar la sistematización que tuviste para presentar el trabajo y para materializarlo. Bueno, me gustaría que me comentes sobre esto último que te estoy diciendo, que si bien es cierto, no fue desarrollado en el trabajo, pero que nos da pie en este momento por la política pública actual a hacer un planteamiento de este tipo. Bueno, profesora, particularmente considero que Venezuela, en caso contrario a lo que sucede en los países que conforman el Mercosur, no tiene un entorno apto para el desarrollo del sector fintech. Y esa es la razón por la cual empresas extranjeras, si ustedes ven lo que está sucediendo, no hay empresas extranjeras que tengan inversiones en el sector dentro del país. Sin embargo, dentro del gobierno hay una estrategia de digitalización de la economía que es evidente. En el año 2016 comenzamos con el sistema Patria, el carnet de la patria, donde a todos nos mandaron a
registrarnos y que por sesgos políticos, pues muchos de nosotros en algún momento fuimos reacios a hacerlo. Luego vino la reconversión monetaria del año 2018, la creación y el desarrollo del Petro, que es una moneda digital. En diciembre, perdón, hace como 2 meses, no recuerdo exactamente la fecha, sale una gaceta oficial en la cual se plantea cuáles son los parámetros para el desarrollo del sector fintech en Venezuela, o cuáles son las estrategias para el desarrollo de este sector, o cuáles son las pautas, pues, por llamarlos de alguna manera. Entonces se puede observar, y casualmente el sábado pasado estábamos en un congreso hablando al respecto y se hablaba de una futura reconversión monetaria y del posible Bolívar digital. Y casualmente eso fue el sábado que estuvimos en el congreso, y el lunes sale en la Gaceta Oficial. Definitivamente, pues el gobierno está totalmente encaminado hacia la digitalización. Ahora, ¿cuáles son los problemas quizás que podamos enfrentar o que estemos enfrentando el ciudadano común? Porque pues todo este sistema debe ir de la mano de una estrategia de inclusión financiera. ¿Qué vamos a hacer con aquellas personas que no cuentan con un dispositivo electrónico para hacer una transferencia de bolívares digitales, por ejemplo? O con aquel campesino que en su lugar, en su aldea, en donde está, pues no tiene cómo acceder a internet y está bajo una estricta brecha digital porque no tenemos ni siquiera acceso a esos productos y servicios. Entonces, pues, el gobierno tiene la estrategia, es un hecho, o sea, eso es algo que no podemos negar. La digitalización de la economía en Venezuela es una realidad. Pero, ¿cuáles son las pautas que está siguiendo el gobierno, o cuáles son los elementos que debe perfeccionar? Y en ese sentido, pues, debería existir un plan que permita regenerar el sistema eléctrico, un plan económico, porque, bueno, de hecho una profesora me preguntaba, bueno, pero ¿eso es suficiente para que vamos a digitalizar la economía y se acabaron todos nuestros problemas? No, porque mientras no exista decisiones de carácter macroeconómico, y sobre todo, yo pienso que uno de los factores fundamentales es generar seguridad en la gente, generar seguridad en los inversionistas para que el sistema productivo crezca. Mientras eso no exista y exista esa politización, que es otra cosa que hay muy arraigada dentro de esa digitalización de la economía, porque si ustedes lo ven es el sistema patria y está bien marcado por la ideología política existente. Entonces todas esas cosas pues hacen que de alguna manera exista un sector de la población que todavía no quiere participar de este diseño, pues, de este nuevo sistema económico. Pero es algo que está en la palestra, que nos va a llevar a todos dentro de muy poco. Seguramente vamos a observar cómo los registros para vender cualquier bien, vamos a tener que registrar todo eso por ese sistema de identificación, que nos guste o no, es el sistema patria. Ya los sueldos y salarios pues se comenzaron a pagar por allí, y eso está obligando a que la mayoría de la población pues tenga que inscribirse de una manera u otra. Y es algo que, bueno, no está mal, son avances que se están dando en el mundo. En India, por ejemplo, hay un sistema de identificación muy similar, solo que pues es la forma como el gobierno lo utiliza, como una agenda política, y pues con la situación que tiene el gobierno actualmente, que no tiene credibilidad a nivel internacional, pues todo este tipo de herramientas son muy poco funcionales. Además, pues, de la brecha digital de la que les hablaba, que hay muchas personas que no tienen acceso a este tipo de productos y servicios y que están quedando totalmente relegados de estas innovaciones, pues, de este desarrollo. Quiere decir que entonces tendríamos que hacer una revisión de todos esos elementos necesarios de infraestructura, marco jurídico, para poder hablarlo con más propiedad, ¿no? Voy con mi última inquietud. En función de la propuesta que finalmente presentas, ¿verdad? Que es una propuesta interesante, pero también ambiciosa, ¿sí? Y de mucho riesgo, quería preguntarte si al momento sé que es el resultado de tu investigación, pero cuando uno hace una propuesta de este tipo, que lo estamos enfocando en el Mercosur, ¿verdad?
No sé si revisaste a nivel internacional qué tan viable o qué tan factible es una propuesta de este tipo. Y te lo pregunto porque el cambio de la moneda única, por ejemplo, a nivel de Europa, ha traído entre beneficios y también dificultades a la hora de enfrentarlo. Yo no sé qué tanto revisaste a nivel comparativo con otras latitudes la factibilidad de esa propuesta que haces. Bueno, profesora, lo que pasa es que yo parto del Bitcoin, por ejemplo, como moneda digital, ¿ok? Y el Bitcoin como moneda digital, si la observamos, pues tendrá sus propios parámetros, pero es una moneda que se utiliza y su mayor valor, el máximo valor que tienen este tipo de herramientas digitales es su posibilidad de intercambio. Entonces, como les dije, este sistema no requiere la unificación de políticas macroeconómicas o de criterios. Obviamente, pues por ser una organización de este tipo y para crear una plataforma de este tipo, ellos tienen que sentarse y generar un acuerdo para cómo lo van a hacer, cómo lo van a ejecutar, pero indiscutiblemente que es una manera más fácil, por eso se plantea como un nuevo nivel, o me atreví a hacer ese planteamiento. ¿Por qué? Porque va a brindar los mismos beneficios sin necesidad de hacer la unificación monetaria, que es lo que no se puede hacer porque, bueno, que si se hace por la teoría de las opciones óptimas, que si se hace por la otra teoría, o sea que hay que establecer quién va a tomar las riendas, quién va a ser el Banco Central, ¿entiendes? Entonces, todos los sistemas financieros dentro de los países Mercosur van a funcionar como están y va a existir esta moneda digital que va a permitir simplemente servir de intercambio para que no haya porque cada una, esa moneda va a ser va a tener un valor como el dólar, suponga, y cada una de las monedas va a ser intercambiable en esa moneda digital tal como funciona el Bitcoin. O sea, es ver el funcionamiento del Bitcoin, que usted lo puede comprar en cualquier moneda del mundo a través de una plataforma y usted puede hacer las transacciones con el sistema financiero de su país. De hecho, eso era lo que sucedía en Venezuela. En este momento, si yo agarro local Bitcoin como plataforma, por ponerles un ejemplo, yo puedo hacer una transferencia de dinero a mi hijo en Argentina, sin tocar en ningún momento un banco argentino, sino simplemente a través de la plataforma. Entonces, eso es algo que ya está hecho y que si funciona de esa manera, por supuesto, hacer los análisis económicos de toda la propuesta es otra investigación, ¿sí? Porque me iba a demorar como 10 años tratando de descubrir cada elemento, ¿sí? Pero yo considero que, o sea, estoy segura de que eso se puede hacer y de que esa moneda podría generar ese tipo de transferencias sin ningún inconveniente y sin mayores como aspectos que deben considerar los países por supuesto, desde el punto de vista legal. O sea, todo tiene que considerarse, pero que sería un trabajo que hacer, pero no. Me encanta el atrevimiento porque además tiene un sustento epistemológico importante, que es la teoría de la interdependencia compleja. Entonces creo que es un atrevimiento sólido y que puede ser completamente factible. Bueno, Joana, vamos a darle ahora el derecho de palabra a tu tutor, quien te ha acompañado y a quien agradezco en nombre de la Universidad de los Andes ese acompañamiento que ha efectuado contigo. Adelante, profesor Hurtado. Buenos días, hola. Hola. Buenos días a todos. Desde acá un abrazo gigante a la profesora Laura, al profesor Fran, a Joana, a todos quienes allí en el salón del ULA-BCB nos acompañan en esta disertación de la tesis doctoral de Joana. A la profesora Claudia, muchas gracias por la confianza dada al doctorado, al formar parte como jurado principal de esta tesis. Joana, felicitaciones. Felicitaciones por el trabajo incansable, por las horas de tiempo dedicadas a esta investigación, por la resiliencia demostrada para superar todas las adversidades y el entusiasmo que al final de cuentas fue lo que nos movió a tener este producto. Felicitaciones. Este resultado también es compartido. Felicitaciones a todo el comité directivo del doctorado por crear las condiciones para que esta investigación se realizara, para incentivar a los participantes del doctorado a continuar tras la meta
que es titularse como doctores por la Universidad de los Andes en Ciencias Organizacionales, y ese es un trabajo loable que muy bien están haciendo todos en el comité directivo del doctorado. En esta oportunidad, Joana, yo aprovecho para hacer dos de las preguntas que ya la profesora Laura le compartía hace unos días como contexto previo a esta disertación. A ese que escucharon es el de tercer grado, Ignacio, si lo recuerdan. Le mando saludo también. ¿Verdad, Ignacio? Joana, en primer lugar, ¿cuál sería el rol de los bancos centrales en su propuesta? ¿Sí? Y en segundo lugar, sí me gustaría, Joana, que respondiera a esa pregunta con la cual usted soñaba todos los días hasta este momento. ¿Cuál es el aporte de Joana con su tesis al doctorado y a las ciencias organizacionales? Adelante, Joana. Bueno, el papel de los bancos centrales es disminuir los costos de transición, porque todo este proceso se va a dar. Es una cuestión inevitable. Las fintechs llegaron para quedarse como llegó el Internet en algún momento y no van a... eso es un proceso que no tiene retroceso, de tal manera que si los bancos centrales de los países no actúan, pues simplemente la globalización avanzará, las grandes corporaciones se adueñarán del mercado y pues mucha gente que tiene algunas debilidades o algunas dificultades para acceder a este tipo de productos y servicios, pues simplemente se verán arropados por el movimiento, pues por la situación. Entonces, van a tener que asumir altos costos de transición, porque la transición va a ser de golpe. ¿Okay? Por esta razón considero yo que los gobiernos, a través de sus bancos centrales, pues deben actuar en consecuencia y deben generar una participación. ¿Para qué? Para que exista un equilibrio entre lo público y lo privado. Y se disminuyen estos costos de transición. Y con respecto a la propuesta o al aporte, pues bueno, es generar esa transformación organizacional del Mercosur que se da a través de su transformación del régimen financiero internacional de la organización, como se daba en el caso de que en vez de ser a través de fintech, se generara a través de la unificación monetaria. Ambos son regímenes financieros. El uno es la unificación monetaria, el otro es la unificación fintech, y por tanto pues se genera un nuevo tipo de organización internacional de integración que esta vez va a utilizar el sistema fintech como elemento para realizar transacciones financieras y por tanto se va a dar una nueva organización. Y el profesor dice que soñaba con eso porque yo recuerdo que en las investigaciones, esto es un comentario como aparte, yo recuerdo cuando le puse la primera vez el planteamiento a la profesora Laura, en aquel momento pues no tenía idea de lo que estaba haciendo, solamente sabía que tenía un artículo que había leído que estaba el Mercosur y la EPI, pero no sabía, y que estaba en la fintech, que era lo que quería estudiar desde un primer momento, pero no sabía cómo unirlas. Y comencé a estudiar la economía política internacional día con día y a escribir. Y recuerdo que un día le escribo al profesor y le digo, profe, lo que se genera es un nuevo nivel de integración. Y es así como que esa luz, y él me dice que sí, quizás el más visionario, obviamente, con mucha más experiencia, ya lo había visto, pero en ningún momento él me dijo que era así, o que eso era lo que se perseguía, sino que él me dio todo lo necesario, todo el material que me dio para que pudiese obtener yo misma la respuesta de lo que se podía generar si se utilizaba la fintech. Y por eso, pues bueno, mi agradecimiento infinito, profesor, porque sin su guía, de verdad, esto no hubiese sido posible. Muchas gracias, Joana. Profesor Hurtado, no sé si quiere hacer algún otro comentario. Está muy bien. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todos. Adelante, profesora Laura.
Bien, bueno, muchísimas gracias al tutor, al jurado evaluador. De verdad que es un momento muy importante para todo investigador la presentación de su tesis doctoral, ¿sí? Reitero y ratifico nuevamente mis felicitaciones. Voy a pedir en este momento a los miembros que están, a las personas que están acá en la sala,